La asambleísta Cristina Jacome de RC5 revela cómo el gobierno manipula el sistema legal para evadir la ley y dominar la Asamblea Nacional. ¿Estamos en un estado antiderecho? Descubre el análisis de esta alarmante situación política y sus implicaciones para el futuro de Ecuador. No te lo pierdas. Mucho más pequeños aún, entonces quizás no conocen. Y yo creo que las personas adultas ya tenemos por ahí cierta ideología, tenemos un poco marcado hacia dónde vamos o hacia lo que creemos en las próximas elecciones, quizás una tendencia izquierda, de centro, de derecha, pero aquellos que están con falta de, no sé, de convencimiento en los partidos políticos o en alguna ideología, a ellos debemos inyectarle, ¿no? Esa memoria, esa historia del Ecuador digno, lleno de obras en las que cada semana era una noticia nueva, de repotencialización de hospitales, de escuelas, creación de nuevos colegios, y no ahora sumidos en la violencia, sumidos en la pobreza sobre todo. Entonces, a partir de eso, de ese conocimiento que quizás muchas personas que me siguen atrás de la generación en la que yo estoy, podemos ir convenciendo, ¿no? Para que estas personas sepan que ese Ecuador es posible y no quizás como algunos adultos también a veces nos dejamos llevar, ¿no? Por momentos, imagínate, ahora con lo que sucede con estos apagones, o sea, muchas personas se dejan llevar por el odio, imagínate el escuchar nomás a alguien que diga, no, es porque no hay agua, que porque no llueve, o sea, tener que conformarnos con criterios así, ya es porque están sesgados por el odio. Entonces, yo creo que hay que empezar por estas nuevas generaciones que están un poco alejados de esto porque piensan que no hay esperanza, pero en realidad la hay. Y el camino, a mi criterio, es de la mano de Luisa González, una mujer preparada, con una hoja de vida eh, llena de experticia en el ámbito de la administración pública. Es alguien que no desconoce de lo público como está pasando ahora, como pasó con Lazo, que ellos piensan que administrar un país es como administrar una empresa y están totalmente equivocados. Y es por eso que hemos tenido esta asfixia del conocimiento. ¿Por qué? Porque el país está patas arriba, o sea, estamos en un estado antiderechos en el que el gobierno busca siempre alguna leguleyada para salirse con la suya, ¿no? Como pasó en la Asamblea Nacional con esto de pretender archivar, unificar, perdón, dos juicios políticos cuyo primer juicio político en realidad había sido ya archivado y el otro todavía seguía en curso, podía haber sido iniciado ya después cuando les correspondía en el orden de prelación. Entonces, imagínate, o sea, apelar a una presidencia únicamente porque, no sé, en ese momento ya tenían armado todo ese complot, ¿no? Para que de cierta forma puedan salvar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y también imagínate lo que pasa con el Tribunal Contencioso Electoral que se presta para este tipo de cosas, de andar admitiendo denuncias de parte de cualquier autoridad de gobierno, ¿no? Que busca destituir de cualquier forma a la vicepresidenta que fue electa, querramos o no, de forma constitucional por la mayoría de los ecuatorianos. Yo sí fui muy crítica de ella durante la campaña, sin embargo, bueno, al final de cuentas, así como se respeta que Daniel Noboa es el presidente, también hay que respetar que su dupla, su binomio, era la señora Verónica Abad. En todo caso, también tenemos el Consejo Nacional Electoral que te califica el partido en un tiempo récord. Conozco compañeros que han querido, bueno, de hecho, que han recolectado las firmas y han cumplido todos los requisitos de ley y lamentablemente han pasado por un tedioso procedimiento para poder tener calificado un partido, un movimiento político, y vemos que el partido del presidente actualmente fue calificado de forma pero inmediata, eficaz, eficiente, y aquí estamos hablando también de procedimientos selectivos, o así también como hablábamos de la justicia selectiva de parte de la Fiscalía General del Estado, o preferencia simplemente. En todo caso, también tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que lamentablemente está siendo vulnerado, ¿no? Por otras instituciones que pretenden, de cierta forma, destituir a aquellos que fueron electos con el voto popular, de igual forma, tal cual pasa con la vicepresidenta. Y yo creo que precisamente esto sucede por lo que, de qué nivel o qué porcentaje le eres de útil, o en este caso, le estorbas, le perjudicas al gobierno. ¿Y por qué? Porque
evidentemente los consejeros que actualmente están siendo parte de un proceso de sanciones electorales, en este caso como la destitución, son esas personas que actualmente le son incómodas al gobierno. ¿Por qué? Porque piensan que ellos se pueden tomar, en este caso el gobierno, se puede tomar atribuciones para poder escoger estas máximas autoridades que por competencia le toca al Consejo de Participación hacerlo. Entonces, al no tener esa mayoría, digamos, o a ciertos consejeros que se presten para esas leguleyadas y esas trampas, mañoserías de la vieja política, como ellos le dicen, es por eso que presentan cualquier proceso, tanto penal, de sanción a nivel electoral y de cualquier índole en realidad, únicamente para perjudicar a aquellos que no piensan igual que el gobierno. Entonces aquí estamos en una desinstitucionalización, pero a todo nivel. No hay una función del Estado que funcione al 100%. Estamos viendo cómo se están metiendo con el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que lamentablemente está tomado por máximas autoridades, que en realidad en lugar de mejorar el sistema de justicia, lo único que se hace es ser selectivos con ciertos casos, ¿no? Y poco eficientes en otros. Entonces, ahí vemos también la función electoral, participación ciudadana y el Ejecutivo que prácticamente no da las respuestas que el pueblo necesita. Sí, o sea, es la solución, no una alternativa. Pero bueno, eso también depende de qué soluciones a corto plazo se pueda dar a la ciudadanía para que tengan esa confianza, ¿no? De que es necesario, para poder avanzar, es necesario hacer ciertas reformas, ¿no? Porque lamentablemente le han hecho tanto daño a todas las funciones del Estado que ahora para poder seguir como pasó en el pasado, ¿no? De pasar por esta senda del desarrollo, ahora hay tantos impedimentos que eso va a ser casi que imposible. Pero al momento de tener una asamblea constituyente hay ciertas cosas que pueden no retrotraerse como antes, ¿no? Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, cuando no había tanta leguleyada por encima, ¿no? Pero sí podría mejorarse, inclusive para evitar lo que pasó. Y hay que dejar claro que todo esto surge a raíz del Trujillato, que para poder lograr sus fines buscaron destrozar la Constitución, la ley, a vida y por haber, y lamentablemente por eso es que nos encontramos en esta situación, ¿no? El hecho de permitir tantas cosas, el hecho de vivir en la impunidad, de permitirle a ciertos grupos de poder el tener que impedirle, ¿no? A un personaje político el regresar al país sin importar, o sea, los medios, ¿no? Buscaron hacer cualquier cosa sin pensar en las consecuencias que a futuro eso podría acarrear. Y mira cómo estamos. El odio ha traído consecuencias graves, que quizás ellos en su momento no lo vieron, pero ya llevamos casi 8 años sin correísmo y 8 años en la miseria. Entonces, date cuenta tú, ¿no? Cómo vivíamos antes y qué pasó post-correísmo. Sumergidos en la pobreza, en crisis económica, vivimos en un estado antiderechos, en un estado de barbarie. El tener que ver el fin de semana pasado como un auto en llamas caía por alguna calle en Manta, lo que pasó en el Coca, lo que pasa en Guayas todos los días, lo que pasó hoy en el Oro, 2 estudiantes, uno falleció y el otro herido. Entonces, esa es la solución. Una asamblea Lo que pasó con el linchamiento, Cristina, en parte de la sierra, no sé dónde fue, pero... Terrible, estado de barbarie, totalmente. O sea, el tener que buscar la justicia por nuestras manos es un hecho que responde a un sistema de justicia ineficiente, a la poca credibilidad que tiene el sistema de justicia. Y no solamente hablamos de los jueces, sino también de los fiscales. Si bien al señor Vilman Terán, por ejemplo, se le critica muchas cosas. ¿Por qué? Porque presidía el Consejo de la Judicatura. También hay que tener en cuenta que no solamente el responsable es quien preside el Consejo de la Judicatura, sino también quien forma parte de la Fiscalía General del Estado. Entonces, si tanto nos quejamos del paupérrimo sistema de justicia, ¿por qué en la Asamblea Nacional algunos asambleístas de otras bancadas ajenas a la Revolución Ciudadana se prestaron para esta atrocidad, que es lo que pasó hace unos días, para poder evitar un juicio político a una funcionaria del Estado que no está cumpliendo con sus funciones?
Y bueno, así también pasó con la ministra del Interior, por ejemplo, no solamente hablando por la fiscal general, sino también por la ministra del Interior, que bueno, ahora entiendo que como se archivaron los juicios políticos en contra de los ministros de Lazo, ya se va a proceder al fin con el juicio político en contra de la señora Palencia. Entonces, vamos a ver ahí, de parte de los ponentes de estos juicios políticos, cuáles son esas pruebas que se van a pasar al Pleno para poder debatir y ver si es que en efecto la señora Palencia ha cumplido o no con el país, con los ciudadanos, en este caso el de otorgarle de cierta forma seguridad, paz, tranquilidad a todos los ecuatorianos. Y bueno, será el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida si es que debe ser destituida y censurada. Esto es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Esto es Ecuador, claro, la verdad sin temor.